Doctor, buenas noches. Ya podemos iniciar, doctor. Perfecto, estimado. Muchas gracias. A ver. Sí. Bien, ¿qué tal, estimados alumnos? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a retomar esta tercera clase o sesión para el tema de fase de formulación y evaluación. ¿De acuerdo? Eh, Antes de iniciar, siempre es bueno hacer un recuento de lo que se ha actualizado, digámoslo así, a la fecha, ¿no? Hay una actualización, creo, nuevamente, ¿no? Que ha sido o está publicada en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que es respecto a la actualización de las fechas para la entrega de la programación multianual de inversiones. Que, por cierto, por favor, pueden ingresar, sí, pueden ingresar a la página y ahí ustedes pueden visualizar las nuevas fechas, ¿de acuerdo? Hay nuevas fechas. Prácticamente todo se ha cambiado en cuanto a las fechas, ¿no? Antes las fechas era iniciando el año. Ahora, para la programación multianual se va a programar ya a fines de cada año, ya pensando, digamos, ya lo que sería el inicio del próximo año, ¿no? Así que por favor revisen esa actualización. Bueno, haciendo esa aclaración, vamos a dar inicio. En la sesión de hoy tenemos por repasar respecto al horizonte de evaluación, ¿de acuerdo? Vamos a ver el tema de horizonte de evaluación, análisis de la demanda, análisis de oferta, oferta y demanda, la brecha. Vamos a ver también las alternativas técnicas, algo de los costos para proyectar nuestro proyecto de inversión y finalizamos con la operación y mantenimiento, ¿de acuerdo? En la siguiente sesión la estoy dejando para tratar de desarrollar una ficha técnica, ¿de acuerdo? Toda la sesión de la próxima clase vamos a desarrollar con ustedes una ficha técnica. Entonces vamos a iniciar para que más o menos el día de la próxima sesión, el próximo jueves, ya tengamos claro qué es lo que vamos a realizar en la ficha técnica, ¿de acuerdo? Es la clase o la sesión de hoy es algo como una introducción para poder desarrollar, ¿de acuerdo? En cuanto al horizonte de evaluación, el horizonte de evaluación de un proyecto de inversión se refiere al periodo de tiempo que comprende la fase de ejecución y la fase de funcionamiento. ¿Qué era la fase de funcionamiento, estimados alumnos? Por favor, pueden escribir en el chat y gustosamente voy a estar atento a sus inquietudes o su respuesta, por favor, ¿de acuerdo? Entonces, el tema del horizonte de evaluación antes de formular un proyecto es importante. ¿Por qué les digo? Porque no todos, en todas las tipologías de proyecto, llámese una tipología de un proyecto de canal de irrigación, un proyecto de agua y alcantarillado, los horizontes de evaluación no son los mismos. No son los mismos en las tipologías de proyectos, como por ejemplo el proyecto de una institución educativa o un proyecto de la transitabilidad vehicular de pistas, claro, de pistas y veredas, ¿no? Los horizontes de evaluación no son lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo nos damos cuenta? A raíz de la definición del horizonte de evaluación. Efectivamente, la definición de horizonte de evaluación es que se refiere al periodo de tiempo que comprende la fase de ejecución y la fase de funcionamiento. Entiéndase por fase de ejecución, ya creo que todos estamos claros que es la fase de ejecución. Es la fase donde precisamente el proyecto se va a ejecutar con todos sus componentes de infraestructura, obras, etcétera, ¿de acuerdo? Esa es la fase de ejecución. Y la fase de funcionamiento. ¿Qué es la fase de funcionamiento? La fase de funcionamiento no es más que la conocida en el SNI como la operación y mantenimiento, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Funcionamiento, operación y mantenimiento era en el SNI.
Ahora, la operación y mantenimiento en el marco del invierte.p se llama funcionamiento. Dicho ello, también nos va a servir para determinar los flujos de costos y beneficios que serán sujetos de evaluación. Efectivamente, cuando definamos ya el horizonte de evaluación de nuestro proyecto, nos va a permitir el horizonte de evaluación, poder estimar o proyectar nuestra población demandante efectiva. Es decir, si hoy en día, si yo tengo, por ejemplo, 10 alumnos que necesitan de ingresar o acceder al servicio de educación inicial o primaria, ¿de acuerdo? Esos 10 estudiantes, yo, con mi horizonte de evaluación, voy a proyectarlos a cuántos escolares se va a demandar en el periodo de 10 años, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esa proyección me va a permitir conocer y analizar cuánto es la demanda del proyecto que yo pretendo ejecutar. Si es que efectivamente mis proyecciones están adecuadamente analizadas y formuladas, estará dentro de lo que será los beneficios de un proyecto de inversión. ¿De acuerdo? Por eso es importante definir el horizonte de evaluación. Para la fase de ejecución, como indicaba, se deberá considerar el tiempo previsto para la elaboración de los expedientes técnicos. Efectivamente, hay algunos colegas que lo incluyen, o el horizonte de evaluación en el caso de colegios, por ejemplo, que son 10 años, le incluyen un año más, ¿no? Ese más o menos para que tengan claro y no se confunda. Vamos a admitir a los demás. Ya. Entonces, en el tema estaba en el tema de del horizonte de evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué estaba? Ya, el tema del funcionamiento. El horizonte son 10 años en el caso de los colegios, ¿verdad? Eso me va a permitir poder determinar los beneficios que va a generar mi proyecto. Entonces, les indicaba que algunos colegas, por ejemplo, incluían un año más. Para ellos era 11 años, no 10. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué 11 años y no 10? Si son 10, te dice la normativa que son 10. Lo que pasa es que algunos lo conocen como un año más, se le considera un año más para los estudios de expediente técnico o para ejecución de obras. ¿De acuerdo? O depende la magnitud o la envergadura del proyecto que puede demandar más de un año. ¿De acuerdo? Generalmente las obras que se ejecutan en nuestro país tienen ese horizonte, ¿no? A 10 años y se considera un año que es, digamos que se supone que durante ese año se va a realizar el expediente técnico que puede demandar unos 2 o 3 meses y lo que resta, la ejecución de la misma. Perfecto, por eso es que se considera un año más. Algunos lo ponen como un año cero, ¿de acuerdo? El año cero, por ejemplo, de este año, si yo comienzo a ejecutar un proyecto, pienso formular un proyecto, voy a considerar como año cero este año, 2022, porque estoy formulando mi proyecto, ¿de acuerdo? Y si quiero, a partir del próximo año ya comenzaría mi horizonte de evaluación hasta los 10 años siguientes, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Con los ejemplos de proyectos específicos. Entonces, para la fase de ejecución se deberá considerar el tiempo previsto para la elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes. Es importante recalcarles cuáles son los documentos equivalentes, como lo indicamos en las clases pasadas, que son las especificaciones técnicas, los términos de referencia y la misma expediente técnico, ¿de acuerdo? A eso se refieren los documentos equivalentes, no se olviden. Entonces, y la ejecución de las acciones, ejecución física, el cual incluye los tiempos que llevan los procesos de contrataciones, permisos, licencias, entre otros. Esta información se deriva del cronograma del plan de implementación del proyecto. Correcto. Entonces, es importante a tu horizonte de evaluación agregarle un año, ¿de acuerdo? ¿Para qué ese año? Para incluir o para considerar la elaboración del expediente técnico y lo que resta, ejecución de obra. Perfecto. Para la fase de funcionamiento, se deberá considerar el tiempo esperado
durante el cual la unidad productora puede brindar servicios a la población beneficiaria, conforme al nivel de servicios y o normas técnicas establecidas por el sector competente. Eso ahí hay que tener en cuenta lo que los sectores de vez en cuando están publicando también una actualización de sus fichas o estándares, porque también tienes contenidos mínimos, ¿de acuerdo? Entonces siempre es importante cuando definas qué proyecto, qué sector se va a realizar tu proyecto, inmediatamente verificar también la página del sector que ustedes pretenden ejecutar una obra, indagar también cuáles son sus contenidos mínimos para no generar duplicidad o no trabajar el doble. Así pues, el horizonte de evaluación será igual al tiempo que dure las fases de ejecución y funcionamiento. A ver, aquí vamos a ver el siguiente gráfico. Este gráfico, digamos que resume todo lo que he mencionado en la lámina anterior, ¿de acuerdo? Precisamente lo que ustedes pueden visualizar ahí con líneas rojas, ¿sí? Con líneas rojas, esto correspondería al primer año, o al año 0 o al año 1, como algunos lo conocen, ¿de acuerdo? ¿Para qué esta línea roja, que es el primer año que vas a formular tu proyecto, para qué me sirve? Te sirve ese año que para los primeros meses, de 2 a 3 meses, para que puedas elaborar tu expediente técnico o documentos equivalentes, y también ese año te va a servir para que puedas ejecutar tu proyecto de inversión. Perfecto. Luego lo que está en línea azul es tu proyección o es tu horizonte de evaluación. Es decir, es tu fase de funcionamiento, perdón. ¿De acuerdo? Lo que está en azul es tu fase de funcionamiento, o también conocida como operación y mantenimiento. Aquí es donde se realiza o se visualiza los beneficios que genera tu proyecto a la población. Perfecto. ¿Y qué tiempo es el de la línea azul? ¿Qué tiempo va a ser? Si el de rojo es un año, el de la línea azul, ¿cuántos años va a ser? Va a depender de la tipología de tu proyecto. Si es un proyecto de agua y alcantarillado, el horizonte va a ser de 20 años. Perfecto. Si tu proyecto es una tipología de una institución educativa, su evaluación o su fase de funcionamiento va a ser una proyección a 10 años. Perfecto. ¿De acuerdo? Eso vendría a ser o estaría comprendido el horizonte de evaluación. ¿De acuerdo? Entre el primer año y los 10 años restantes. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo claro. El primer año, por favor, siempre considerarlo, que es para la elaboración de expediente técnico y ejecución de la misma, ejecución del proyecto. Y lo que resta, los 10 años, tu proyección para la fase de funcionamiento o operación y mantenimiento. Para la definición del horizonte de elaboración, la unidad formuladora deberá tomar en cuenta los siguientes criterios: el periodo que toma la fase de ejecución del proyecto, la vida útil de los activos principales, la obsolescencia tecnológica esperada en los activos y la incertidumbre sobre el tiempo que durará la demanda por el bien o el servicio a proveer con la unidad productora generada o modificada con el proyecto de inversión. De no contarse con un periodo de funcionamiento definido por el sector, ojo ahí, se recomienda utilizar 10 años. Esa es una sugerencia que te hace la guía de formulación de proyectos en el marco del Invierte, porque hay sectores que aún todavía no te definen cuál es su horizonte de evaluación. Pero si no hay ese material que supuestamente uno debe ingresar y recabarlo en la página web o ese material que te dispensan en sus páginas web, si no lo encuentras, uno como formulador puede asumir que su evaluación es a 10 años. Hay proyectos donde he visto que son más de 20 años, ¿no? ¿Puedes hacerlo? Sí, puedes formularlo, siempre y cuando tú tengas el sustento debido. ¿De acuerdo? Eso es en el caso, por ejemplo, de proyectos de gran envergadura, donde se necesita, pues, no un año de ejecución de proyectos, ¿no? En el caso de los proyectos de factibilidad, son grandes, ahí se necesita más tiempo para conocer cuáles los beneficios que va a generar el proyecto.
¿no? Es por ello que lo puedes ampliar siempre y cuando tú sustentes que evidentemente necesitas esa proyección, ¿de acuerdo? A los cuales deberá añadir el periodo de ejecución para estimar el horizonte de evaluación. En caso de la unidad formuladora proponga un periodo de funcionamiento, lo que les indicaba, un periodo de funcionamiento distinto, deberá ser justificada y validada por el sector competente. Perfecto. En el caso de un proyecto de inversión que cuente con más de una alternativa, se deberá definir el horizonte de evaluación para cada una de ellas. Cuando dichos periodos difieren para efecto de su evaluación, se deberá emplear el indicador pertinente que las hace comparables. Bien, vamos entrando a ver al tema del análisis de la demanda, ¿de acuerdo? Ya habiendo definido lo que es el horizonte de evaluación. ¿Qué es el análisis de la demanda? Es aquí donde yo cuando he trabajado en la unidad formuladora, varios de los ingenieros han flaqueado ahí, ¿no? Bueno, se entiende como la demanda, la necesidad de bienes o servicios de la población del área de influencia en un determinado tiempo y se mide en términos de cantidad. Y hay 4 pasos para definirlo, conocer bien qué se entiende por demanda. El paso 1 es definir los bienes o servicios, ¿de acuerdo? De los proyectos que uno pretende ejecutar, que los usuarios o beneficiarios necesiten o demanden. ¿De dónde saco esa información? ¿Cómo sé que la población donde yo quiero ejecutar un proyecto hay beneficiarios o hay personas que necesitan ese proyecto? A través del diagnóstico. De ese punto yo veo o conozco cuál es la magnitud de la población que en realidad necesita ese proyecto. ¿Y eso en qué se traduce? En que eso tendría que ser tu demanda, ¿de acuerdo? Demanda de bienes o, en este caso, de servicios. ¿Perfecto? Paso 2 es estimar la población demandante. Lo que pasa es que hay, más adelante vamos a ver, hay una jerarquía, ¿de acuerdo? Que va desde la población total, y ahí hay que tener que cuantificarlo, población total, luego le sigue la población de referencia, y en ese orden, luego sigue la población demandante, y terminamos con la población demandante efectiva, que es directamente los beneficiarios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de un proyecto de un parque, en un distrito, ¿de acuerdo? Un proyecto de un mejoramiento del parque en un distrito. La población de todo el distrito se va a ver beneficiado con ese parque, ¿verdad? ¿Cierto? La población de referencia vendrían a ser, por ejemplo, las personas que en algún momento van a transitar por ese parque y se van a beneficiar. Luego viene la población demandante efectiva, que se divide en sin proyecto y con proyecto. Más adelante vamos a explicar cuál es la diferencia en ellos. Y la población demandante efectiva, esa palabrita efectiva, siempre lo van a ubicar en todo proyecto de inversión. La población demandante efectiva es la población directamente beneficiada del proyecto. En el caso que les indico del mejoramiento de un parque, ¿quién vendría a ser la población demandante efectiva? Vendrían a ser todos los vecinos que viven alrededor del parque. ¿De acuerdo? Ellos son los beneficiarios directos. Entonces tenemos que definir, encontrar con los grupos, ¿no? Desde lo general hasta lo particular. Ese es el segundo paso para entender lo que es la demanda. Estimar la población demandante. La que demanda el servicio y cuántos son los demandantes. Perfecto. Eso lo tenemos que determinar para poder proyectar nuestro proyecto. ¿De acuerdo? El paso 3 es estimar la demanda efectiva, cantidad de bienes o servicios que en un periodo determinado requiera la población, y la demanda efectiva, que es conocer los ratios de concentración. Eso es lo que les indicaba, que es la población directamente beneficiada en el parque. Y por último, una vez que tengamos ya definido
cuál es nuestra población total, cuál es nuestra población de referencia, cuál es nuestra población de potencial demandante y nuestra población demandante efectiva. Una vez que tengamos ya estratificado todo eso, recién ahí con esa información podemos proyectar nuestra demanda. ¿A cuántos años? Ahí viene, por eso lo primero que les indiqué, el tema del horizonte de evaluación. Lo proyectamos, lo que encontramos a 10 años o a 20 años. ¿Para qué proyectamos, José García? ¿Para qué hacemos esa proyección, estimado José? ¿Para qué nos sirve? ¿No? Entonces se preguntarán, ¿para qué tanto cálculo? Pues eso nos va a permitir hacer un análisis prospectivo de que en realidad nuestro proyecto va a seguir, digamos, que va a seguir teniendo o va a generar demandantes todavía en todo el horizonte. Si no, imagínense ejecutar un proyecto y que no tengas demandantes de aquí a 10 años. Pregunto, ¿generas un beneficio social a la población? No, porque no te va a generar beneficio. ¿Cómo te puedes proyectar de aquí a 10 años con la demanda? Tú haces bien identificas bien lo que es tu población total, tu población de referencia, tu población demandante efectiva. Tú identificas bien ese tema o esos puntos y eso te va a permitir hacer una proyección adecuada. ¿De acuerdo? Hay casos en los que no identificas bien y al momento que ya tienes todos tus datos, toda esa información y haces tu proyección a 10 años y te sale tu proyección a cero o negativo. ¿Qué significa eso? Que durante toda la evaluación, el horizonte de evaluación de tu proyecto, nadie va a querer, no va a haber gente que va a demandar de tu servicio. Entonces, ¿para qué vas a construir ese proyecto? No tendría sentido. Entonces, por eso es importante definir bien esos puntos para poder hacer una proyección de nuestra demanda, ¿cierto? Y que justifique evidentemente de que en realidad tu proyecto lo van a requerir en lo que resta de la etapa de funcionamiento. ¿Perfecto? Considerar que en algunas tipologías de los proyectos debemos proyectar la demanda en situaciones sin proyecto y con proyecto. Eso siempre se da en todos los proyectos, ¿de acuerdo? Considerar el área de influencia, definir los servicios que demandarán los usuarios. Eso, por favor, eso es importante. Hay que definir bien los servicios que se van a demandar y que se proveerán en la fase de funcionamiento, lo que les indicaba. ¿De acuerdo? Hay que hacer bien nuestra población, identificarlos bien para no tener que en nuestro momento de hacer nuestras proyecciones nos salga negativo. Y evidentemente si te sale negativo tu opción, tu proyecto pues no tiene sustento. ¿De acuerdo? Estimar la población demandante, número de usuarios actuales y futuros. Este es un ejemplo de un colegio. ¿De acuerdo? Esto es lo que les indicaba. Ven que vamos, este círculo, partimos de lo general, que es la población total, hasta lo más específico, que es la población demandante efectiva. ¿De acuerdo? La población total, población de referencia, población demandante potencial y población demandante efectiva. En el caso de un proyecto de transporte o de pistas y veredas, de mejoramiento de la transitabilidad de pistas de la transitabilidad vehicular, ¿no? Identifica la población total del distrito, eso es fácil. ¿Dónde lo saco? Del INEI. Ahorita también les voy a mostrar de dónde sacar la información, toda la información, porque esta información sí no la vas a sacar del diagnóstico ni de encuestas, pues no, pues imagínate, encuestar a toda la población. Pero nos avalamos de quién? Del INEI, que tienen información estadística de la mano, ¿no? Que es precisamente el último censo del año 2017, es el que hoy en día los formuladores de proyectos tomamos esa información para poder proyectar nuestra demanda. Entonces, en el caso de lo que les indicaba de un proyecto de transitabilidad, identificamos la población total del distrito, identificamos nuestra población de referencia. ¿Quiénes vendrían a ser? Generalmente son las personas, por ejemplo, de los escolares que frecuentan, que viajan, siempre salen todos los días, las personas que trabajan
pasan por esa vereda o pista, ¿no? Población demandante potencial, los que posiblemente pueden, por ese potencial, aquellos que pueden beneficiarse de ese proyecto. Y terminamos con la población demandante efectiva. ¿Quiénes son la población demandante efectiva? Son aquella población que vive directamente en el proyecto. Por ejemplo, la carretera está acá y los vecinos, ellos son la población demandante efectiva, son los beneficiarios directos. Otro ejemplo, población total. En el caso de un proyecto de institución educativa, de un colegio, ¿de acuerdo? Un colegio X. Nuestra población vendría a ser la población de la localidad por grupos de edades. Este es en el caso de un colegio, un proyecto de colegio, ¿de acuerdo? Nuestra población total vendría a ser la población de la localidad por grupos de edades. ¿Y por qué por grupos de edades? Por grupos de edades porque en los colegios ustedes saben que hay inicial, primaria y secundaria, ¿verdad? Los de inicial de 3 comprenden de 3 a 5 años. Los de primaria de 6 a 11 años. Y los de secundaria de 12 creo hasta los 15, 14 creo. ¿De acuerdo? Es por ello que están agrupados así en el caso de los colegios. En el caso de la tipología de proyectos de colegios es un poquito especial, hay que prestarle bastante atención, porque hay, digamos que es más trabajoso, ¿no? Pero es interesante en el momento que uno está formulando un proyecto de colegio. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de este proyecto, nuestra población total vendría a ser la población de la localidad por grupos de edades. Si fuera un colegio de primaria, mi población total vendría a ser la población de la localidad comprendidos entre los grupos de edades de 6 a 11 años. Y tú te preguntarás, ¿de dónde saco esa información? ¿De la encuesta? No. También lo sacamos ¿de dónde? Del INEI, estimados. ¿De acuerdo? Del INEI. ¿Cuál vendría a ser en el caso, en el ejemplo que le estoy mostrando, que es del colegio? Nuestra población de referencia. Nuestra población de referencia vendría a ser la población del área de influencia por grupos de edades. Por grupos de edades también. Haciendo, vamos acotando ahí. ¿De acuerdo? Por grupos de edades. Seguidamente, la población demandante potencial. Potencial. ¿Por qué le dicen potencial? Potencial porque digamos que es un recurso que está por requerir ese servicio, que está ahí oculto, o que está ahí, está en los primeros, está en inicial y los de iniciales, por ejemplo, son una población demandante potencial porque ya se están proyectando para primaria, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una población potencial, o sea, es un recurso que te va a servir para tu proyecto en el caso de un proyecto de educación primaria, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál vendría a ser nuestra población demandante potencial? Vendría a ser la población en edad escolar del nivel educativo. ¿De acuerdo? Eso sería nuestra población demandante potencial. La población en edad escolar del nivel educativo. Es decir, aquellos que actualmente están estudiando en la institución educativa primaria, para el ejemplo que hemos puesto. ¿Puedo entender? ¿Sí? Nuestra población demandante potencial es la población escolar del nivel educativo. Y nuestra población demandante efectiva vendría a ser la población que busca matrícula. ¿De acuerdo? Aquellos que buscan o impugnan por ingresar al colegio. Hasta aquí hay una consulta, duda, por favor. La pueden hacer, pueden digitar en el chat. Vamos a desglosar mejor el tema de la población demandante potencial. Este tema de la población demandante potencial, a su vez, se divide en dos, ¿de acuerdo? Su evaluación, digamos que se desglosa en población demandante efectiva sin proyecto y con proyecto, ¿de acuerdo? A ver, empezamos aquí. Proyección de la población demandante potencial, que son aquellos los involucrados
con el problema identificado. Es la proporción de la población referencial que por su edad o sus características específicas deberían estar recibiendo los servicios educativos. Deberían. Proyección de la población demandante potencial. Son aquellos involucrados con el problema identificado. Es la proporción de la población referencial que por su edad o sus características específicas deberían estar recibiendo los servicios educativos. Aquí como podemos visualizar aquí en el gráfico, ¿no? Demanda potencial. Aquellos que no están todavía en la institución educativa. Como les indicaba, a su vez se divide en demanda efectiva sin proyecto y con proyecto. ¿Y por qué efectiva sin proyecto y con proyecto? Vamos a ver por qué la demanda efectiva sin proyecto. En este caso, la población demandante efectiva sin proyecto es aquella proporción de la población potencial que efectivamente asiste a un establecimiento educativo público sin la ejecución del proyecto. ¿A qué se referirá ello? La población demandante efectiva sin proyecto es aquella proporción de la población potencial que efectivamente asiste a un establecimiento educativo público sin la ejecución del proyecto. Esto es en el caso de aquellos alumnos que están en un colegio pero con condiciones precarias, ¿no? La infraestructura es precaria, ¿de acuerdo? Dependiendo de las delimitaciones del servicio que se proponga. La demanda efectiva excluirá aquella proporción de la población potencial que viene siendo atendida por los demás centros educativos del área de influencia del proyecto. Perfecto. Esto lo vamos a atender más en el tema, cuando hagamos un ejemplo en Excel, ¿de acuerdo? Y la con proyecto, digamos que la efectiva sin proyecto es cuando no hay proyecto, ¿cierto? Por eso es sin proyecto. Demanda efectiva sin proyecto. Es tu demanda sin que haya la ejecución de un proyecto de inversión. O sea, no hay infraestructura. ¿De acuerdo? Demanda efectiva sin proyecto es cuando no hay infraestructura. Y la con proyecto es con la proyección que yo realizo ya asumiendo de que se va a construir ya el colegio. ¿De acuerdo? La demanda efectiva con proyecto puede ser diferente de la demanda sin proyecto si las acciones consideradas pretenden modificar las actitudes de la población afectada. Y estas acciones pueden generar los siguientes efectos. Y cada vez mayor cantidad de personas recibe el nivel educativo respectivo en la edad normativa que corresponda. Y que parte de la población potencial que no asistía empiece a hacerlo gracias al proyecto. ¿De acuerdo? Esa es la demanda con proyecto. Es decir, ¿a qué parte de la población potencial que no asistía? ¿Y por qué no asistía? Porque no había colegio, no había infraestructura, ¿no? Y empiecen a hacerlo gracias al proyecto. Imagínense que hay en caseríos, no hay colegios, ¿no? Hay lugares donde funcionan solo en una casa. Hay situaciones, he visto, funcionan los colegios en una casa precaria, de adobe. ¿Se imaginan que en ese caserío se construye un colegio grande, con buena infraestructura? ¿Qué va a originar eso? Lo que indica acá, que parte de la población potencial que no asistía empiece a hacerlo gracias a qué? A que se haya construido un colegio moderno, con nueva infraestructura, con cerco perimétrico, ¿no? Entonces, eso los motiva nuevamente a estar presentes o recibir la educación pertinente. Voy a dejar de compartir brevemente. ¿Sí pueden visualizar mi pantalla? No pueden visualizar la pantalla. Vamos a dejar de compartir. Ahora sí. Voy a compartir la pantalla. Yo tengo un sitio de una institución educativa. Aquí. Miren, vamos a iniciar con la demanda potencial. Este es un caso de un colegio, de una institución educativa, ¿de acuerdo?
Pero para hacer nuestras proyecciones, estimados alumnos, ¿ya? Lo que tenemos que tener en claro es que tenemos que definir primero nuestras tasas que nos va a permitir proyectarnos, que nos va a permitir proyectar nuestra demanda potencial, y a su vez, su demanda potencial me va a permitir poder determinar, la proyección de mi demanda potencial sin proyecto, en la situación sin proyecto y en la situación con proyecto. ¿De acuerdo? Ya más o menos voy a darles una introducción a lo que será la formulación de un proyecto en la siguiente clase, pero más o menos vamos viendo de dónde sacamos la información. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a necesitar, estimados alumnos, esto de acá. Proyección en el caso de un colegio de primaria, ¿ya? Vamos a utilizar el censo, pero para ello vamos a sacar nuestra tasa intercensal. ¿De qué grupos está en el caso del colegio de primaria? Era de 6 a 11 años. Entonces, hacemos nuestro cuadrito, población según edad, que es de 6 a 11 años. ¿De dónde saco esta información? Elaboración propia, lo saco del mismo censo INE. Ahorita vamos a ver cómo lo sacamos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a a sacar la información y vamos a comparar para sacar la tasa intercensal. ¿Y para qué sirve la tasa intercensal? José, ¿para qué sirve eso? Me va a permitir poder esa tasa proyectarme en todo el horizonte de evaluación. ¿De acuerdo? Por eso es importante. Entonces, si vamos a hacer una comparación entre el censo del 2017 y el censo del 2007. ¿Y por qué no del 1993? No, porque ya está desfasado. Se agarran los dos últimos censos, ¿de acuerdo? La del 2007 y la del 2017 y la del 2007. Perfecto. Hasta ahí todo bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de dónde saco esta información, José? De aquí, mire. Tal vez alguno de ustedes ya conozca dónde sacarlo, pero hay algunos que no. Nos vamos a INEI, censo 2007, ¿de acuerdo? Aquí. Y por otra pestaña vamos a ingresar censo 2017. Aquí. Esta es la portada de los censos 2007. Nos vamos a población, perdón, ¿de acuerdo? Luego de población, aquí, de acuerdo a la situación, el proyecto donde vamos a ejecutar, ¿de acuerdo? Se me ocurre ahorita, por ejemplo, Moquegua. Moquegua. Ya, madre de Dios. Provincia, vamos a poner Tambopata. Distrito, Tambopata. Ahora, ¿de dónde saco esa información? En el caso, ojo, estamos en el caso de un colegio primaria. Vamos a darle clic aquí. Población total, grandes grupos de edad y sexo. Le damos clic aquí y le damos ver. Y miren, estimados alumnos, ¿qué más va a arrojar? La población, el grupo de edades comprendidas entre 6 a 11 años. De 6 a 11 años. O la población que me va a permitir poder hallar. ¿Ya? Vamos a ver, vamos atrás. Los grandes grupos de edad, acá hasta este era. Vamos a ver. Bajamos. Rural. Esto no es. Población de residencia y permanencia. Aquí, a ver aquí. Departamento, grupos. Aquí. Población, sexo, grupo, edad, residencia de la madre. Aquí creo que este era, estimados alumnos. Miren, sí se visualiza, ¿verdad? Pueden visualizar. Ahí está, desde el primer año, ¿cuánto es la población que tiene 1 año, 2 años, 3 años? Toda esta información lo sacamos de acá del INEGI, ¿de acuerdo? En el caso del ejemplo de educación primaria, me voy desde 6 a 11 años, desde 6 hasta los 11 años. ¿Y qué hago? Comienzo a copiar y pegar esta numeración, el total.
Esto es en el caso del 2007. Luego que saco esta información, me voy a mi gráfico, a mi Excel, comienzo a llenar. Censo 2007. ¿De acuerdo? Hasta ahí, genial. Luego me voy al otro censo, censo 2017. Este es el que todos tienen problema en el censo 2017, porque el RETAN, ¿no? El RETAN que le llaman. No es igual al censo del 2007, que es más fácil. Acá sí hay que tener, hay que saber cómo sacar la información también, ¿eh? Esto ya, pues a mí me ha tomado tiempo. Recuerdo en el tema cuando formulaba proyectos, yo también decía, ¿de dónde saco esa información? ¿Cómo saco? Nadie me enseñó a mí. Nadie me dijo, bueno fuera que hubiera alguien que me enseñaba, mira, entra aquí a la página, aquí, porque hay hasta hoy en día, hay profesionales que son bien, reacios a enseñar. Son bien reacios, ¿de acuerdo? Así yo hubiese querido que alguien me enseñe. Entra aquí, saca. No lo tuve. Tuve que así, cada uno, de acuerdo a su tiempo y dedicarle tiempo y ya conocer dónde sacar esta información, ¿no? Nos vamos a principales características, viviendas particulares, aquí, distribución por edades, población, estructura y composición, y población por sexo y grupo de edad. Damos clic ahí, ponemos, ¿cuál habíamos puesto? Madre de Dios, ¿no? Madre de Dios, ya lo tenemos, ejecutamos, y nuevamente nos arroja todas las edades, pero este censo es del 2017, ¿de acuerdo? Nos vamos buscamos aquí de 0459, copiamos, nos vamos a nuestro Excel, pegamos toda la información. ¿Cuántas personas hay de 6 años, de 7 años, 8 años? Y así. Una vez que tengamos esto, vamos a hallar la tasa intercensal. Usted me dice, José, pero tanto para hallar la tasa intercensal, así es. No es tanto, ¿ah? El tema es que ahorita yo les estoy enseñando cómo encontrarlo, pero si no sabemos cómo encontrarlo, ahí les va a demandar bastante tiempo. Es que y es ahí donde algunos se cansan y dicen, no, esto de la formulación del proyecto a mí no es mío. Pero el tema es que hay que ser detallosos y hay que buscar la información correspondiente, siempre con fuentes, por favor. Entonces, ya tenemos, este Excel ya está configurado para hallar la tasa intercensal, que es el periodo 2007, el actual, del censo 2017, entre la población del año 2000, del censo 2007, todo ello elevado al tiempo, que le he puesto acá, que son el horizonte de evaluación en el caso del colegio de primaria, son 10. Entonces, ahí está, 10, menos 1, y nos arroja esta tasa intercensal. Todo esto es dato de información. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hacemos con esto? Vamos a hallar nuestra demanda potencial. ¿Cómo lo hallamos? Aquí, señores. Tenemos nuestro grupo, el año 0, que les indiqué que es este año. ¿De acuerdo? Yo lo considero este año porque este año es supuestamente para ejecutar, para la elaboración del expediente técnico y para ejecutar el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, proyectamos, ponemos de este año. Ahora, ¿de dónde saco esta información? Del censo, del último censo, ¿de acuerdo? Es del último censo. Ojo, estamos en demanda potencial. Entonces, una vez que tengamos esto de este año, que es sacado del censo 2017, vamos a proyectar todo el horizonte de evaluación de nuestro proyecto. Como pueden apreciar aquí, nos vamos a ir desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es hasta el número 10. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo proyectamos? Con la tasa intercensal. ¿De acuerdo? Si podemos ver aquí, miren, del primero de 6 años, vamos a ver acá, de 6 años, para el año 1, cogemos el año base, que es el año 2012, multiplicado por 1 más la tasa intercensal de 6 años, que es esta. Copiamos y corremos hasta el final, hasta el año 10. Y ya tenemos nuestra proyección de nuestra demanda potencial hasta el 2032. ¿De acuerdo? Y así hacemos con todos. Para eso nos sirve la tasa intercensal.
¿de acuerdo? No es que por las puras lo hallamos y todo eso, no, nos va a servir para hacer nuestra proyección. Para 7 años también hacemos lo mismo, ¿de acuerdo? Copiamos la información del censo 2017, todo esto es del 2017. Para el año 2023 sería el año base del año 2022 multiplicado 1 más la tasa intercensal del año de 7 años, del grupo de edad de 7 años. Lo vamos aquí, como pueden visualizar, 7 años, esa es la tasa intercensal, es diferente, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos eso, corremos nuestro Excel, corremos hasta el año 10 y ya tenemos proyectado. Y así con todos, ¿de acuerdo? Siempre con su total, por favor. Entonces, una vez que hagamos esto, ya tenemos nuestra proyección de nuestra demanda potencial. Ahora, ¿qué hacemos con esta? ¿Para qué nos sirve? Esto nos va a servir ¿para qué? Para poder estimar nuestra proyección de demanda sin proyecto y con proyecto. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente proyección. Por favor, no se asusten. Sé que son puros números, pero esta es la información que se va a utilizar en la formulación del proyecto. Es la que se tiene que plasmar. ¿De acuerdo? No es difícil. No es difícil. El tema, como les digo, es ¿de dónde saco los datos? ¿De dónde la saco? Entonces, para la demanda sin proyecto, ¿qué les indiqué que significaba sin proyecto? ¿Qué quiere decir qué significaba, estimados alumnos, sin proyecto? Significaba que nos vamos a proyectar en una situación a verificar efectivamente si en realidad nuestro proyecto va a generar beneficios y si en realidad va a haber todavía población que demande nuestro servicio de colegio. ¿Ya? De eso nos va a servir en la situación sin proyecto. En la proyección con proyecto, ahí vamos a tener que sacar información ya de otro aplicativo, que les voy a indicar para que ustedes ya tengan conocimiento de dónde sacar la información. Entonces, en la sin proyecto, yo me voy a proyectar. ¿Por qué sin proyecto y por qué me voy a proyectar? Porque no hay futura. ¿De acuerdo? En la demanda efectiva sin proyecto es aquella situación en la que no hay, supones, en la que no hay proyecto. Y evidentemente no hay proyecto, pues no hay una infraestructura, no hay colegio. Pero tú te tienes que proyectar, hacer esas proyecciones para verificar si evidentemente va a haber demanda. Va a haber alumnos que te van a demandar de tu colegio. Si no, ¿para qué vas a hacer ese proyecto? ¿De acuerdo? Entonces, vamos aquí, seguimos con el ejemplo de primaria, que son del primer grado hasta el sexto grado, ¿de acuerdo? Vamos a sacar, para poder proyectarnos en esta de la demanda efectiva de ese proyecto, tenemos que retroceder y conocer cuántos alumnos han habido en cada año, ¿de acuerdo? Para hacer nuestra proyección en el futuro, yo tengo que conocer el pasado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de la demanda potencial, para yo proyectarme, tengo que conocer información del pasado. ¿De dónde saco la información? Del censo 2007 y del censo 2017. Esa información que es pasada, porque estamos en 2022, me va a servir me ha servido para proyectarme en el futuro. En la demanda sin proyecto es lo mismo. Yo tengo que retroceder, sacar información de cuántos alumnos habían hace 6 años. ¿Para qué? Para poder proyectarme en el futuro y sacar mi tasa también intercensal que me va a permitir poder proyectarme. Ahora, tú te preguntarás, ¿y dónde saco? ¿Cómo sé cuántos alumnos hubo hace 6 años? ¿Cómo sé cuántos alumnos había hace 2 años o 3 años? ¿Quién me lo dice? A ver. De repente alguien aquí en la sesión eh, tenga conocimiento también, ¿no? ¿De dónde saco esa información? ¿Cómo sé cuántos alumnos ha habido el año pasado, hace 2 años, hace 3 años? ¿De dónde saco esa información? ¿Mm? Estimados alumnos, esa información la sacamos del aplicativo Scali, del Minedu, del Ministerio de Educación. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes tal vez me dirán, no, pero también lo puedo sacar, me puedo ir al colegio y preguntar. Sí, también lo puedes hacer. No te digo que no, pero te va a demandar más tiempo. Pero, gracias a la tecnología, toda esa información que tú quieres, te
que quieres de manera presencial pedir a la institución, te la puedes ahorrar, porque esa información está igual en el aplicativo Scale, que que es oficial, ¿no? Lo mismo va a coincidir si te vas presencial, porque esa información, los de la institución educativa, lo cuelgan al aplicativo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de dónde saco yo la información de los alumnos? ¿Cuántos alumnos habían ahí hace años atrás? Lo vamos a sacar de esta manera, estimados alumnos, ¿de acuerdo? Para ello nos vamos a ir a esta página. Estarán anotando, por favor. Se llama Scale, Scale Minedu, ¿de acuerdo? Scale Minedu. Ahora vamos a ingresar a la página web del Scale. Una vez que estamos aquí, vamos a ingresar a servicios. Le vamos a dar clic aquí, por favor, en la parte superior, donde dice servicios. Le damos clic aquí y nos va a salir el aplicativo. Y aquí, estimados alumnos, aquí vamos a sacar toda la información que necesitamos para poder elaborar nuestro proyecto. Y está de todo, está desde el nivel de caserío, distrito, provincia y región. ¿De acuerdo? Para mí, cuando yo formulaba proyectos para colegios, esto para mí era lo primero. Me ha ayudado bastante. Hay otros colegas que se van a la institución educativa y solicitan las actas, ¿de acuerdo? O las nóminas, como se conoce en educación, en los colegios. También es posible, no te digo que no, pero te va a demandar tiempo. Hasta que pidas un documento, ustedes saben, en gestión pública, la burocracia. Imagina, ¿cuándo para que te entreguen esa información? Cuando lo tienes o lo tenemos en la mano, a través del aplicativo, porque esa información, como les indicaba, lo cuelgan a la página web del Minedo. Entonces, aceptamos los términos y, como les indicaba, elegimos el departamento. Por ejemplo, estábamos con Madre de Dios, provincia, Tambopata, distrito, Tambopata. Buscamos y nos va a arrojar todos los colegios que están ya registrados con el Minedo, con el Ministerio de Educación. Acá están todos los colegios. Y pueden ingresar de todos los colegios que ustedes necesiten o encuentren. Al margen de que puedan hacer o nos pueda servir para proyectos, este aplicativo nos sirve para muchas cosas también, para conocer los colegios, cuántos alumnos hay, cuántos profesores hay. Este aplicativo me va a brindar esa información, porque efectivamente para elaborar la oferta también tengo que identificar cuántos profesores hay. ¿Y esa información de dónde la saco? También del aplicativo Scale, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí me voy a cualquier colegio. A ver, 1 de agosto. Le damos clic aquí. Y miren, estimados alumnos, me arroja ahí el colegio. Incluso me arroja un mapa de la ubicación del colegio. Me ha pasado cuando he formulado proyectos donde no sé dónde queda. Me pasan las coordenadas, pero ni las coordenadas puedo llegar. ¿De acuerdo? Eso también es otro aplicativo que es del Google, que puedes poner las coordenadas y inmediatamente identifica el local, la ubicación del proyecto. Ese es un aplicativo de Google, que más adelante también les voy a pasar esa información. Entonces, estimados alumnos, con este aplicativo bajamos y efectivamente, miren, matrículas por periodos, ¿no? Secciones, aquí están las secciones, docentes, ¿cuánto hay? Hay uno, miren, cuántos docentes hay hasta el año pasado. Ojo que esta es información fidedigna hasta el año pasado, ¿no? Del 2002 no van a encontrar, solamente hasta el año pasado, pero es todo un bagaje de información, ¿no? Entonces, secciones, docentes, matrículas por edad, cuántos alumnos había en el año 2013, 2014, es lo que les indicaba, miren, estimados alumnos. ¿De acuerdo? Entonces, de acá sacamos información, copiamos y pegamos aquí. Una vez que tengamos ya nuestra información, nuestra data, que nos va a respaldar para poder hallar nuestra tasa intercensal que nos va a permitir poder proyectar nuestro proyecto, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos acá nuestro proyecto. Recuerden que el proyecto, el año 0, le he puesto año 2022, este año, ¿verdad? Entonces, yo estoy buscando, he buscado de hace 6 años la información, cuántos alumnos había, ¿no? Desde el 2021, 2020, 2022,
perdón, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. Esta información, ¿de dónde le he sacado? Del Scale. Perfecto. Entonces, con esta información, paso al siguiente cuadro, que es esto, que es la tasa de crecimiento de alumnos. ¿Cómo lo hallamos? Haciendo una diferencia o dividiendo. Dividimos, en el caso de acá, del primero, 2018-2017, dividimos la cantidad de alumnos que hubo en el 2018 entre la cantidad de alumnos del 2017 menos 1. Damos Enter y hallamos nuestra tasa de crecimiento. Lo mismo para el siguiente. Y para el siguiente, ojo que está, miren, 2020 entre el 2019. Es un ratio, ¿de acuerdo? Damos Enter y así trabajamos con todos. Una vez que hayamos ello, vamos a hallar una tasa de crecimiento promedio. Sacamos el promedio de esto, de los 4, y nos arroja esto de acá, que es importante. Tasa de crecimiento promedio. Ahora, ¿para qué me sirve ahora? ¿Para qué les indiqué? ¿Para qué sirva? Para poder estimar nuestra demanda efectiva sin proyecto. Lo primero que les indiqué era la demanda potencial, lo general. Ahora falta tratar de desglosar y ubicar quiénes son realmente nuestra población que va a demandar el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la tasa, lo mismo que hemos hallado acá, le he puesto acá, y vamos a comparar. ¿Con qué? Con la tasa intercensal del distrito. ¿De acuerdo? Siempre, acá les he puesto acá una pestaña. Siempre, cuando van a formular proyectos de educación, siempre hay que hallar nuestra tasa intercensal de distrito, de provincia y de la región. Porque tenemos que estar al tanto y tener nuestras tasas ya listas. Porque si a veces, en este ejemplo, en el primero del distrito, me sale negativa. Y si tú tienes un proyecto donde tu tasa te sale negativa, no te va a servir para hacer tus proyecciones. Evidentemente, si tú proyectas tus proyecciones con una tasa negativa, evidentemente no va a tener lógica, porque se van a reducir, no va a haber demandantes, ¿no? ¿Qué hago entonces si mi proyecto está en un distrito, en el distrito de Cupiznique, como les estoy indicando? Si mi proyecto está en este distrito y mi tasa me arroja negativa, no me va a servir para hacer mis proyecciones. Entonces, ¿cuál es el criterio que debe aplicar el formulador de proyectos? Entonces, si no hay distrital, no me sirve mi tasa, me pregunto, ¿por qué sale negativa las tasas de intercensales? ¿Por qué hay tasas negativas? ¿Mm? Hay distritos que tienen sus tasas negativas. Miren, estimados alumnos, ¿por qué sale negativa? Porque hay población, aquí lo pueden ver, ¿no? El primer ejemplo del distrito. Miren el censo 2007. ¿Cuánto es la población del 2007? 1.566. Y miren la población en el censo del 2017, el más actual, 1.423. Se ha reducido la población en el caso de este distrito. La pregunta es, ¿por qué se ha reducido la población? Se ha reducido, hay varios factores, evidentemente, y uno de ellos es que tal vez la población está saliendo a las ciudades por mejoras laborales, por mejores condiciones económicas, por una mejor educación, etc. Ese es uno de los objetivos, o perdón, uno de los puntos del por qué los distritos tienen tasa negativa, ¿ya? Mucho de la población y esto sucede en varios distritos, salen y evidentemente cuando han realizado el censo del 2017 les arroja que es negativa su tasa, ¿no? Es por eso es la razón que sale negativa, estimados alumnos, ¿ya? Entonces ya tenemos conocimiento del por qué sale negativa esa tasa. Entonces no me va a servir para yo hacer mis proyecciones. ¿Qué hago? Me voy a la provincial, del mismo distrito, perdón, del mismo lugar de referencia donde te encuentras. Si no hay mi distrito, del distrito de Cupiznique, me voy a la provincia, donde está la jurisdicción del distrito. En este caso, de la provincia de Contumazá. ¿Qué hago? Nuevamente, ingreso al censo del 2007 de la provincia de Contumazá y al censo del 2017 hago mi comparación y hallo mi tasa. ¿Y qué veo?
que nuevamente me sale negativa la tasa provincial. En conclusión, tampoco me va a servir para poder hacer mis proyecciones. Si no me funciona con la provincial, me voy al regional. Al regional, ¿de acuerdo? Y miren aquí que en el regional, la tasa intersencial de la región de Cajamarca, ahí sí tengo una tasa positiva. Y esa tasa es la que voy a utilizar, me va a servir. Cuando es positiva, te va a servir para poder realizar tus proyecciones. Como me ha salido positiva, cojo esta tasa, ¿de acuerdo? Y me va a ayudar para hacer las proyecciones. Esa es la tasa intersencial, positivo, ¿de acuerdo? Voy haciendo las comparaciones. Si la tasa promedio, voy comparando, esta es la tasa por primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿cierto? No hay que confundirse. Voy a comparar estas tacitas de acá que me ha salido de cada grado, voy a compararlo con la tasa intercensal, que es la tasa de la región, ¿de acuerdo? Entonces, acá hay unos criterios que dice que si la tasa intercensal, si la tasa promedio, que es esto, es mayor que la tasa del distrito, se utiliza la tasa del distrito. En este caso de nosotros, no nos sirvió el distrital, hemos cogido el provincial, perdón, el regional, ¿de acuerdo? Hacemos una comparación entre 2.29 y el 0,0229, ¿cuál es mayor? El de acá, ¿cierto? 2.29. 2.29. Entonces, nos quedamos con la tasa intercensal. Y aquí vamos poniendo la tasa intercensal. Una vez que tengamos ya nuestras tasas intercensales, ahora vamos a poner el total de alumnos de este año. ¿De dónde saco? Ahí sí, de este año, ahí como no hay información de 21, tenemos que indagar en el colegio, hablar con el director. ¿Cuántos alumnos hay? Como no hay esa información, ¿de acuerdo? Actual, porque el proyecto lo estamos haciendo este año, ¿cierto? En este ejemplo. Entonces, para saber cuántos alumnos hay en este año, ahí sí, una llamada al director. Usted sabe que ya para formular un proyecto ya tienes que tener el contacto con el director para hacer el diagnóstico, todo ese tema. Porque antes de que formules, tú primero tienes que hacer el diagnóstico. Me imagino que ya en el diagnóstico ya tú tienes conocimiento y conoces al director y a todos los involucrados. Una llamadita, estimado, por favor, necesito esta información. ¿Cuántos alumnos hay por cada grado? ¿De acuerdo? Sacas esa información, inmediatamente lo pones acá. Una vez que tengas esa información, vas a utilizar esta tasa intercensal que has hallado para poder hacer tus predicciones en los 10 años, hasta el 2032. ¿De acuerdo? Miren cómo se comporta, ¿no? Con esa tasa y tiene lógica. Imagínense que si trabajáramos con esa tasa negativa, te va a salir 0,000. Y no tendría razón por qué ejecutar un proyecto si no voy a tener demandantes, no voy a tener alumnos. Entonces, es importante tener en cuenta el tema de la tasa. ¿De acuerdo? Y en la situación con proyecto, de igual manera, utilizamos las tasas y proyectamos. ¿Perfecto? Hasta ahí todo claro. ¿Hay alguna consulta o duda, por favor? Tal vez los he asustado o algo. No es complicado, estimados alumnos, ¿de acuerdo? No se asusten, el tema de formulación no es difícil, es un tema de tomarle atención, ¿de acuerdo? Y estos cuadritos se tienen que copiar en la formulación, ¿de acuerdo? Se tienen que copiar. Y hasta en las fichas técnicas que dicen supuestamente esta fichita, también hay que hacer esto, por si acaso. En todos los proyectos hay que hacer esto también. Es un tema de sustento. No es que de frente copio y pego y la fotito del... No, eso no. Porque esta información, estimados alumnos, te va a pedir el aplicativo. A la hora que vas a subir un proyecto en el banco de proyectos, esta información te lo va a pedir. Y hay información que no se te hace público, pero que tiene que coincidir con el documento que tú has elaborado. Cuando tú llevas tu físico a buscar financiamiento y ya lo has registrado en el banco de proyectos, toda esa información tiene que estar acorde, ¿de acuerdo? Tiene que estar acorde, todo tiene que estar bien elaborado. Y no debe haber incongruencias. Bueno, estos son algunos ejemplos más. Proyección, es lo que les indicaba respecto a las proyecciones, ¿de acuerdo? Debemos tener presente que
para la proyección de la población. No solo debemos tener en cuenta la información de los censos del INEI, sino también información que se puede obtener de otras fuentes de información primaria, en el caso de lo que les indicaba, ¿no? El Escale te puede dar información hasta hasta el año pasado. De este año no te puede dar información, pero ¿qué haces? Inmediatamente contactar con el director, ¿de acuerdo? Entonces no se valgan de solamente el INEI, te puede ayudar, sí, pero hasta cierto punto. Luego, información primaria. En los casos que exista una población decreciente, según la información de los censos, se recomienda mantener la población del año base durante todo el horizonte de evaluación. Pero el momento de decidir sobre el tipo de tecnología a emplear, es necesario analizar las posibilidades de emplear construcción de tipo temporal. Bueno, eso es un tema aparte ya. Provisión de demandas sin proyecto, ¿de acuerdo? ¿Cuál era el tema? ¿Cuál era lo...? Ni bien escuchen ustedes de proyección de demandas sin proyecto, quiere decir una situación en la cual no se ha ejecutado nada, no hay nada de proyecto, no hay infraestructura, por eso es sin proyecto, ¿de acuerdo? En la proyección de la demanda efectiva sin proyecto debemos considerar las variables que pueden ser sensibles a cambios en el entorno, como las variables climáticas, etcétera. Por ejemplo, es que se encontró que los efectos del cambio climático se evidencian en incrementos de la temperatura promedio que inciden en el aumento de las especificaciones técnicas, lo que incrementa la demanda del agua de cultivo de aproximadamente 10%. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Es una situación sin proyecto. Recuerden, por favor, sin proyecto en la que tú te proyectas cómo va a ser tu proyecto y en la situación, es en la situación donde no hay ningún proyecto, bueno, no hay infraestructura, pero tú te proyectas como con tu análisis de demanda, te proyectas para analizar si efectivamente va a haber población que va a demandar de tus servicios. Y en la demanda con proyecto, será ya distinta la situación sin proyecto, evidentemente, cuando el proyecto puede influir en los factores que determinan la demanda. Este es en caso de la situación con proyecto, debes considerar los cambios que se pueden generar en la población demandante y el ratio de consumo de agua por hectárea. Este es un ejemplo de, de módulo de riego, ¿no? Este es un ejemplo del caso de agua, ¿no? En el caso de un proyecto de agua, porque hay proyectos de agua, solamente agua, no necesariamente tiene que ir a la par agua y alcantarillado. También hay proyectos de agua, como también hay proyectos de solamente alcantarillado. La demanda, en el caso de agua, la demanda estará en función del consumo de agua por habitantes por día. También en el caso de agua y saneamiento, estos proyectos también son casitos especiales, ¿no? Donde también hay que tener un detenimiento para elaborar nuestras proyecciones. En el caso de saneamiento, la evaluación es a 20 años. Ahí sí salen más cuadros, pues imagínense, con 10 cuadritos ha salido todo eso, toda esta información en Excel. Imagínense con 20 años, una evaluación a 20 años implica pues más información, ¿no? Y en función de esta demanda de agua se determinan las dimensiones de tuberías matrices, de los reservorios y de las fuentes. Perfecto, hay que considerar pérdidas, claro. Ese es en el caso de agua. En el caso de alcantarillado, la demanda de infraestructura de alcantarillado también depende del consumo de agua de la población y el aporte de las aguas servidas, que se considera 80%. Esos numeritos también son importantes para formular proyectos, ¿de acuerdo? Esto permite determinar el tamaño de las tuberías, matrices, de la capacidad de las lagunas de tratamiento, etc. En el caso de transporte, la demanda estará en función del tránsito vehicular proyectado, lo cual permitirá definir las características técnicas de la vía. En el caso de los proyectos de transporte, se analiza la demanda de acuerdo a la transitabilidad vehicular, es decir, de cuántos vehículos pasan en una hora. ¿De acuerdo? En el caso de pistas y veredas, yo realizaba mi demanda, recuerdo que me iba a campo, me sentaba ahí en toda la avenida, estoy tragando tierra todo, porque no había nada, y tenía mi cuaderno, con mi cuaderno, mi agenda siempre iba, y en una hora veía cuántos vehículos pasaban, cuántos mototaxis pasaban, cuántos carritos pasaban, cuántos esos volquetes pasaban. ¿De acuerdo? ¿Para qué me va a servir esa información?
para estimar mi demanda, ¿de acuerdo? Y es importante. ¿Por qué es importante, José? ¿Por qué tanto ir a campo es importante? Porque si tú no vas a campo y no sabes cuántos vehículos van a pasar en una hora en un proyecto, en una avenida, si tú no sabes esa información, no sabes qué tecnología se va a aplicar en ese proyecto. Si tú no haces, por ejemplo, ese trabajo de campo, esa evaluación o ese análisis de demanda minucioso, por ejemplo, pueden ser ya de frente, eso requiere un asfalto. Y ustedes saben que un asfalto solamente su vida útil es de 5 años. Y esto es, si es un distrito donde hay bastante lluvias, en 2 años nomás se lo levanta todo el asfalto y no te dura nada. ¿De acuerdo? No dura nada ese proyecto. Yo no estoy de acuerdo con esos proyectos de asfalto. Bueno, depende también del clima y de las condiciones climatológicas donde se pretende ejecutar, ¿no? Entonces, es importante, en el caso de los proyectos, ver cuántos vehículos pasan, qué cantidad de tonelaje pasa, ¿no? Por ejemplo, si yo veo sentado, veo que pasan unos 40 camiones o volquetes llevando esas piedras grandotas, evidentemente en esa avenida no va a requerir un asfalto, va a requerir un proyecto de concreto que contemple una losa de concreto, ¿no? Que aguante todo esa gran magnitud, ese gran pesaje, esos volquetes, ¿no? ¿Ven qué importante es esa evaluación, ¿de acuerdo? Ese análisis de demanda. Eso en el caso de transporte. En el caso del canal de riego, para definir el tamaño y las características del canal de riego, primero hay que determinar la demanda del agua del área de influencia, y esta demanda está en función de las hectáreas cultivadas y proyecciones de nuevas hectáreas a cultivar, así como de la célula de cultivo. Hay que tener en cuenta que cada tipo de cultivo consume diferentes cantidades de agua. Correcto. Aquí, en el caso de los proyectos de riego, también formulado proyectos de riego, también son proyectos minuciosos, ¿eh? Porque ahí, para analizar la demanda, tú tienes que ver en campo, evidentemente siempre en campo, consultar con los agricultores y ver qué es lo que cosechan, qué es lo que más les da su, si son choclos, qué más le da, ¿no? Entonces, en base a eso, lo que tú percibes, vas a tener que estimar la gran cantidad por ejemplo, de choclos, ¿no? También se proyecta en base a la cantidad de choclos, el periodo en el caso de arroz, por ejemplo, el periodo de que se cosecha, todo ese tema, también se realiza esas proyecciones por cultivos, ¿ya? Porque evidentemente, por ejemplo, la cosecha de choclos no es lo mismo la cantidad de agua que vas a requerir para la cosecha de choclos que para la cosecha de arroz. No es lo mismo, porque para la cosecha de arroz, ustedes saben que se requiere gran cantidad de agua, lo que no pasa para la cosecha de choclos, ¿de acuerdo? Son cosas distintas. Entonces, si el proyecto de agua de canal de riego se requiere, pues, ahí también un análisis minucioso, como les indicaba, para analizar la demanda, ¿de acuerdo? Ahí se realiza de acuerdo a lo que el agricultor siembra o lo que él generalmente va a necesitar. ¿Perfecto? Son casitos ahí especiales. Bien, análisis de la oferta. El tema del análisis de la oferta consiste en 4 puntos. ¿Sí? Hay que tener claros, ¿de acuerdo? Uno de ellos es el diagnóstico de la situación actual de la oferta de servicios educativos. Cuando uno va a ejecutar un proyecto, tienes que indagar, investigar si hay otra institución educativa que, digamos, te va a hacer competencia. Si no hay nada, tu oferta va a ser, o tu oferta optimizada en esos casos sería 0, ¿ya? Porque no tienes competencia, ¿de acuerdo? Pero si estás tú solito, bacán, no hay ni problema. No tienes competencia, tú puedes analizar tu oferta sin problema. Cosa contraria pasa si es que hay otra institución educativa dentro de tu jurisdicción o dentro de tu área de influencia. Ya son cosas totalmente distintas. Entonces, uno de los puntos a considerar es el diagnóstico de la situación actual de la oferta de servicios educativos. 2,
identificación de los recursos físicos y humanos disponibles en los establecimientos educativos directamente vinculados con los proyectos alternativos. ¿Qué? ¿Qué es eso? Identificación de los recursos físicos y humanos disponibles. Lo que pasa que aquí, para estimar la oferta, estimados alumnos, también hay que ver cuántos docentes o profesores están laborando en la institución, cuánto personal administrativo, cuánto personal de limpieza, ¿de acuerdo? Esos son los recursos humanos al que se refiere. ¿Cuántos lo que hoy en día tienes para poder estimar la oferta? ¿De acuerdo? En el caso de que, por ejemplo, estuviera dentro de la zona donde tú vas a ejecutar un proyecto de un colegio, dentro de tu zona hay otra institución educativa. Entonces tienes que analizar sus recursos físicos y humanos disponibles, ¿no? De tal manera que te permita conocer, de tal manera que te permita conocer si evidentemente tu proyecto va a beneficiar o si no, va a haber ahí una competencia, ¿no? Hay una pregunta de Tito Medina. Me dice, ¿cómo puedo hacer si se te... Sí, ¿cómo hacer una institución? Si se te fría, ¿cómo se puede hacer si se tendría que hacer para una institución? ¿Cómo puedes decir? Ah, ya, para un tema de bomberos. Ah, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. No, yo he tenido en el caso de... Lo que pasa es que el tema de bomberos, para una institución de bomberos, es bien difícil porque ahí tienes que tener tu infraestructura o un terreno, ¿de acuerdo? Tienes que tener el terreno, pero yo he tenido casos también donde se pretendía ejecutar una institución de un bombero. No sé si a eso te refieres, Tito, para ejecutar un proyecto de una institución de bomberos. Pero generalmente los bomberos no tienen este terreno, ¿no? Y es difícil que la institución pues te asigne un proyecto para lo que indica el tema de los bomberos, ¿no? Yo he tenido así ese tema, yo quería también formular, pero no se ajusta, ¿no? Perfecto, sí tienen terreno. Ya, entonces, si tienen terreno, entonces ya sería la ejecución de la obra. Ya, lo que pasa en el tema de bomberos, mm, buena pregunta, tendrían que primero priorizar, ¿no? Ustedes saben que hoy día en el marco del invierte.p se ejecutan las obras de acuerdo a una priorización. Entonces, ¿cuál es más prioritario? ¿Darle agua a la población o generarle un terreno a los bomberos? ¿Cuál es lo prioritario? Porque eso es lo que te va a ver el MEFA. El MEF lo que te va a decir, recuerda que el marco del invierte, correcto, sí, también. En el caso hay un incendio, es necesario, ¿no? Los bomberos, evidentemente, es necesario. Pero en el marco del invierte.p, creo que no está aplicando, ¿eh? No aplica porque no he visto en el caso pero déjame ver, voy a indagar ese tema, estimado, ¿ya? Porque yo recuerdo, hasta ahora no se ha hecho, o la municipalidad tiene digamos, la intención de apoyar, ¿no? De generar ese proyecto, pero no se ajusta al marco del invierte.p por un tema de reducir brechas, ¿de acuerdo? Entonces el MEF te va a decir, ya, te voy a dar plata, pero ¿qué? ¿Cuál es prioritario? ¿Darle agua a la población que no tiene ni para lavarse las manos ni para comer? ¿O hacerle una infraestructura para los bomberos para que estén ahí esperando hasta que haya un incendio? ¿Cuál es más prioritario? Claro que puede ser, ¿no? Y es prioritario, ¿no? Pero el MEF te va a ver ese tema. Pero déjame, estimado, indagar más ese temita. Ya, es una muy buena pregunta. Interesante ese equipamiento. Correcto, el equipamiento también. Ajá. Eso también demanda en un proyecto de bombero, ¿no? Pero no he visto, ¿ah? Hasta ahora, de los 4, 5 años que tengo experiencia en inversión pública, no me he tocado ese tema de bomberos. Mira qué interesante. Claro, eso implica compra de, ya no sé, ahí no sería, ahí sería ya
tanto expediente técnico para la infraestructura como especificaciones técnicas para el tema de implementación de unidades, ¿no? Y los implementos. Es un tema ahí controversial con el tema del invierte.p también. Correcto, correcto, estimado. Listo, Tito. Muchas gracias por tu pregunta. Voy a indagar un poco más de ese tema, a ver qué me dicen los colegas si les ha tocado un tema de bomberos. Yo también tuve ese tema, pero no me la quisieron aprobar. Por eso te digo que no creo que aplique en invierte.p. Bien, nos quedamos en el análisis de la oferta. Perfecto. Entonces, dentro de los 4 puntos que les mencionaba, también eran los estándares óptimos de uso de los recursos físicos y humanos y la identificación y proyección de la oferta optimizada. ¿De acuerdo? Esos son los puntos importantes que hay que tener en cuenta. Los recursos productivos, recursos humanos, infraestructura y equipamiento. En recursos humanos tenemos que ver lo que les indicaba. Ojo, estamos hablando de oferta, capacidad de docentes, número de docentes que trabajan o laboran en la institución, cuántas secciones hay. En cuanto a la infraestructura, la capacidad del aula, cuántos alumnos ingresan o está estimado que se pueda leccionar en una aula, la capacidad del aula, el aforo y equipamiento, entiéndase por equipamiento, las computadoras, etcétera, capacidad de las aulas. La oferta actual es igual al nivel de producción que se puede alcanzar con los recursos disponibles y dependerá del recurso con el cual se tenga menor capacidad. Perfecto. Esos son los recursos productivos que sí, para el tema de oferta hay que tener en cuenta para justificar, ¿ya? Ahí sí, se ve mejor. Identificación de los recursos físicos y humanos disponibles para cada establecimiento educativo vinculado con el proyecto se deberá determinar. Para en el caso, seguimos con el ejemplo de la institución educativa. La ubicación del proyecto, vías de acceso, números de habitantes, vida útil, disposición de servicios básicos, estado de conservación y antigüedad. Todo esto, estos puntos son claves para determinar la oferta. ¿De acuerdo? Identificación de los recursos físicos y humanos disponibles. Los que les indicaba, el régimen laboral de cada docente, su condición laboral, competencias en logros de funciones, nivel de actualización, tamaño de la plana docente, tamaño de la plana administrativa. ¿Y para qué nos va a servir esta información detallarla en la oferta? Nos va a servir porque nos va a permitir conocer si en realidad con la nueva construcción del proyecto vamos a requerir más docentes o menos, no, más docentes, ¿no? Obviamente, si yo en mi colegio que construyo implemento más aulas, evidentemente que voy a requerir más docentes, ¿no? Es por ello que en la oferta se debe estipular cuántos docentes actualmente hay en la institución, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a la magnitud de tu proyecto vas a determinar si evidentemente van a necesitar más personal administrativo, más personal o docentes, ¿no? Y evidentemente más horas de trabajo. Perfecto. Ejemplo de estimación de oferta. Seguimos en el caso de un colegio, ¿de acuerdo? El grado primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Número de aulas por cada grado, 5. Segundo grado, 6. Tercer grado, 5 aulas. ¿Cuántos alumnos por cada aula? En el caso del primer grado, 5 alumnos atendidos. Es la capacidad. Capacidad según norma del Minedo, 150. Miren qué importante es determinar y detallar la oferta, porque aquí me está diciendo que evidentemente la capacidad, los alumnos atendidos son 171, pero la capacidad es 150. ¿Ven qué importante es conocer la oferta? La infraestructura física, capacidad en número de alumnos, 30 por aula. Capacidad actual, 840 alumnos. Personal docente, 30 docentes. Capacidad y número de alumnos, 25 alumnos por docente. Capacidad actual, 840 alumnos. Multiplicando.
Mobiliario, también se tiene que hacer una especie de chequeo de mobiliario, cuántos mobiliarios se cuenta actualmente la institución educativa, ¿de acuerdo? 240 carpetas bipersonales en buen estado y 2 años de antigüedad. También hay que poner la antigüedad, la obsolescencia en el caso de los equipos, ¿de acuerdo? Para determinar si efectivamente la oferta está o va a estar optimizada o no. Análisis de la oferta optimizada. La oferta optimizada es la capacidad máxima que se puede lograr con los recursos disponibles, luego de realizar mejoras que pueden involucrar gastos no significativos. Es importante optimizar la oferta, ¿ya? ¿Por qué? Porque una vez que hagamos este análisis, vamos a ver si evidentemente es necesario lo que les indicaba. Va a requerir, si es necesario, vamos a llegar o necesitar más carpetas, más docentes, ¿ya? Si no se disponen de recursos financieros para ejecutar dichas mejoras, no es posible realizar dicha optimización. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estoy ejecutando un proyecto de institución educativa y no tengo ni un colegio que oferte el mismo servicio? Ahí mi oferta, solo en esos casos, su oferta optimizada es cero. O sea, tu proyección va a ser 0, 0, 0, 0 en tus cuadros, ¿ya? Solo en ese caso, cuando tu institución educativa, donde vas a ejecutar tu proyecto, no cuenta con otra institución educativa cerca o dentro del área de influencia, ¿no? O mejor dicho, no tienes competencia, ¿de acuerdo? Ahí sí su oferta optimizada es cero. Infraestructura, recursos humanos y equipamiento. También el mismo análisis de la oferta que se realiza arriba en la parte de análisis de oferta, en el análisis de oferta optimizada también se realiza, ¿de acuerdo? Tanto infraestructura, recursos humanos y equipamiento. Perfecto. ¿Cuál es el propósito de la oferta optimizada? El propósito es utilizar eficientemente los activos existentes antes de tomar la decisión de elaborar un proyecto de inversión. La omisión de este análisis de la oferta optimizada, se está refiriendo, podría ocasionar, ¿qué podría ocasionar? Una inadecuada selección de alternativas, mayores costos de inversión, entre otros. Por ejemplo, en un proyecto de inversión de servicio de limpieza pública, se puede optimizar el uso de los vehículos recolectores existentes, considerando un mayor número de viajes, turnos y ajustes en las rutas. Es decir, estás optimizando la oferta, estás poniéndola al tope, a su capacidad máxima, ¿no? Para este ejemplo de la limpieza pública, ¿no? Ya que estás poniendo los vehículos, considerando un número mayor de viaje, de turnos y ajustes en las rutas, ¿no? Conllevando al incremento de la capacidad de recolección de los residuos sólidos. O sea, estás en tu capacidad máxima, ¿ya? Ello puede significar una postergación de la inversión en la compra de nuevos vehículos para atender la demanda. Interesante. Oferta y demanda. En cuanto al análisis de oferta y demanda, no es más que la diferencia, ¿de acuerdo? Entre la oferta y la demanda. O dicho de otra manera, vamos a restar, ¿de acuerdo? En este punto es necesario que identifiquemos el número de personas que demandan los servicios educativos, definir las metas globales y parciales del proyecto, el volumen de servicios que ofrecerán los proyectos alternativos y los requerimientos de los recursos físicos y humanos para ofrecer los servicios del proyecto. ¿Qué vamos a encontrar haciendo la diferencia entre la demanda total y la oferta optimizada o la oferta? Vamos a encontrar la brecha, o también conocido como el déficit, ¿de acuerdo? Si tu demanda tiene, por ejemplo, 45 y tu oferta es 0, ¿de acuerdo? Nos va a registrar un déficit. 45, bueno, aquí está al contrario. Aquí debe ser oferta menos demanda, ¿ya? Porque el déficit tiene que salir negativo. Planteamiento técnico de las alternativas. Se debe presentar, en el tema de planteamiento técnico de las alternativas, en el caso de los proyectos se tiene que plantar o plasmar los metrados, los componentes
de infraestructura. Todo bien detallado, ¿no? Por cada componente, su subcomponente y todas las acciones que conllevan la ejecución de un proyecto, en el caso de este ejemplo, de una institución educativa. ¿Qué se debe presentar? Las alternativas de solución propuestas, metas en base a la brecha estimada, programa arquitectónico, indicando para cada ambiente la unidad de medida y el área considerada en metros cuadrados. En el caso de proyectos de colegio, siempre es bueno revisar la normativa del Minedu, ¿de acuerdo? Si bien los formuladores de proyecto no, también hay que tener conocimiento, pero directamente ese tema de que hay contenidos que lo tienen que hacer más los ingenieros que elaboran el expediente técnico, ¿no? Tiene que coincidir con los parámetros establecidos por el Minedu, ¿de acuerdo? Si no, ese es un claro ejemplo de observación cuando buscan financiamiento de proyecto. Para, por ejemplo, un proyecto que buscan financiamiento, el MEF, lo que te va a pedir MEF antes de que le muestre su proyecto o que lo lleves a Lima a solicitar un proyecto, lo primero que te va a pedir es que tu proyecto cuente con el visto bueno del Minedu. Eso es lo primero. ¿Ya? No te puedes ir, haces tu proyecto así de la nada, sin tener los parámetros o contenidos mínimos que exige el Minedu. Entonces, si no guardas relación, no puedes irte de frente al MEF si no tienes el visto bueno del Minedu. Solo en el caso de colegios, ¿de acuerdo? Entonces, en esos aspectos sí. Yo siempre he recomendado que el ingeniero que va a evaluar los colegios, que revise la normativa y los parámetros que estipula el Minedu, ¿ya? Para que guarde esa relación. Una vez que ejecute todo su presupuesto de acuerdo a los parámetros de Minedu, recién elabora el expediente técnico, todo, solicitamos su visto bueno. Una vez que tengas tu visto bueno, recién ahí podemos solicitar, perdón, financiamiento al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces también es importante especificar los espacios pedagógicos, los ambientes complementarios, los espacios administrativos, los espacios de extensión educativa, los espacios generales de servicios, todos esos contenidos el Minedu te pide, ¿no? Y eso ya los ingenieros civiles, los arquitectos, ya son conocedores en su tema, me imagino que ya hacen su trabajo, ¿no? Con respecto al requerimiento de los espacios generales de servicios o ambientes complementarios, espacios administrativos y de servicios. Estos deben ajustarse a lo establecido en la norma de infraestructura, de acuerdo al nivel educativo. Es lo que les indicaba, ¿no? El visto bueno del Minedu. Solo en el caso de los proyectos de educación. Infraestructura. ¿Qué debe contener el componente de infraestructura? Debe señalar los aspectos técnicos de las obras exteriores, precisando que si los cercos perimétricos de construirse van a cubrir todo el perímetro del terreno, si se consideran muros de contención, ¿no? ¿Qué tipos de obras sanitarias van a ser planteadas? Tipos pozo séptico, en el caso de caseríos, redes internas de distribución de agua y eléctricas, todo ese tema también tiene que contar con el visto bueno del Minedu. En cuanto a infraestructura, en cuanto a equipamiento inmobiliario, el requerimiento del mobiliario debe ser detallado por módulos para cada uno de los ambientes y bienes y debe cumplir lo establecido en las normas técnicas del Minedu. Normas técnicas del Minedu. Recursos humanos, el requerimiento de docentes para el proyecto debe estar sustentado en la brecha estimada en el balance y de acuerdo al número de plazas docentes autorizadas para la institución educativa. Siempre con sustento, por favor. Si vas a hacer más aulas y no tienes docentes, ¿cómo vas a hacer ese proyecto, ¿no? Por eso es que se tiene que coordinar previo cuál es la capacidad y si es que es posible, es factible que se contrate más docentes. Recuerden que ellos están regidos por el Minedu también, ¿no? Y no es construir es incrementar más aulas cuando en lugar de intervención no hay muchas personas que van a demandar de ese servicio. Por eso ahí también hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Si se considera el fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de instrumentos de gestión,
Debe especificarse el tipo de actividades, programas y entidades que llevará a cabo la capacitación. También se contempla el tema de capacitación en el caso de, de los proyectos del planteamiento de técnico de alternativas. Costos del proyecto. Una vez determinadas las metas físicas de cada alternativa técnica factible analizada, se estimarán los respectivos costos a precios de mercado. En el tema de los proyectos de inversión, hay dos tipos de costos, ¿de acuerdo? Hay a costo de mercado y a costo social. ¿Y por qué hace el Ministerio de Economía, hace esa diferenciación? ¿Por qué creen que hará esa diferenciación el Ministerio? ¿Por qué te pide que determines en los proyectos tu costo a precios de mercado? O sea, me evalúas tu proyecto, pero evalúame a precios de mercado y a precios sociales. ¿Por qué creen? Estimados alumnos, el tema del MEF te pide que sustentes el costo de tu proyecto a precios sociales porque evidentemente se tiene que descontar el IGB. Es que el gobierno mismo no se va a comprar, el gobierno mismo no se va a comprar, pues, o va a pagar su IGB, pues, ¿no? Por eso es que hay que descontarle. Lo denominan como costo social, a precios sociales. Es decir, le estamos descontando, ¿no?, el IGB a cada producto, a cada insumo. Porque el Estado mismo no puede ser juez y parte, ¿no? Voy a comprarme, yo compro estos productos y a su vez estoy cobrando también o pagando el IGB, cuando yo también soy el que cobra el IGB. Es como un círculo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en esos aspectos? ¿Cómo es posible que el Estado mismo compre un producto y él mismo está pagando el IGB? No tiene sentido, ¿no? Hay un círculo de nunca acabar. Entonces, ¿qué hicieron? Hay que descontarle, mejor, pues, ¿no? Hay que descontar el IGB y que ya no sea a precio de mercado, sino a precios sociales. Y también una de las características de la diferenciación entre precio social y precio de mercado es que, evidentemente, en el caso de que un proyecto sea ejecutado por contrata, por una empresa externa, a ellos se aplica, ¿no? A ellos se aplica porque ellos benefician, pero para el Estado no. Recuerden que la ejecución de las obras son tanto por administración directa como por administración privada o por contrata. ¿De acuerdo? En todas las municipales se escucha eso, ¿no? ¿Cómo van a ejecutar la obra? Te dicen, ¿por directa o por contrata? Recuerden siempre cuál es la diferenciación. Cuando te hablan directa, quiere decir que lo va a ejecutar la misma municipalidad, con sus recursos. Y si te hablan por contrata, lo va a ejecutar una empresa privada. ¿Y cuál es la diferenciación ahí también? Es que en tu presupuesto de un proyecto para contrata vas a incluir utilidades, el IGB, ¿de acuerdo? El costo ahí va a ser más elevado y a precios sociales va a ser menor porque vas a descontar el IGB y un tema de descuentos porque el mismo Estado no puede ser posible que esté cobrando y pagando a su vez el IGB, ¿de acuerdo? Pero para la ejecución por contrata, ahí sí tiene que ir tal cual, ¿no? Incluyendo los IGB y todos los impuestos del caso. Antes de iniciar el proceso de estimación de costos, se recomienda tener el mayor cuidado posible en la identificación de los costos, fundamentalmente los que se refieren a la inversión inicial, a fin de minimizar modificaciones significativas durante la fase de ejecución. Elaboración del expediente técnico, documento equivalente y la ejecución física, que pueden conllevar significativos costos monetarios y en retraso en alcanzar los objetivos del proyecto. Generalmente, estimados alumnos, yo siempre he tenido inconvenientes en el tema de ejecución de obras porque hay ingenieros, lamentablemente, que yo he visto que no no lo hacen bien su trabajo, ¿no? Se basan de lo que encuentran en computadora, hacen su trabajo de gabinete y no hacen de campo. Y digamos, no verifican en realidad qué es lo que se necesita en ese proyecto. ¿Y cuándo se ven los problemas? Cuando se va a iniciar la ejecución. Es ahí donde salen pues el aumento de metrados,
el expediente técnico estuvo mal elaborado, se me está presentando la ejecución de más metraje. ¿Y eso qué implica? Paralización de obra. Y hasta que se resuelva eso, imagínense cuánto tiempo pasa, ¿no? Generalmente hay varios factores, ¿no? Una de ellas es la deficiencia de los expedientes técnicos. Por eso que es importante el punto de los costos del proyecto. Es importante también precisar que las fuentes de información y fechas en las cuales se sustentan los costos, estas fuentes pueden ser investigaciones de mercado, cotizaciones, esto ya más para los ingenieros que elaboran un expediente técnico, proyectos ya ejecutados por las unidades ejecutoras de inversiones, también es una referencia, o lo que yo he podido apreciar algunos ingenieros que utilizan unos catálogos que les dan ya las empresas cementeras. Algunas empresas cementeras ya conocen a unos ingenieros, les muestran los catálogos para que más o menos vean la calidad de tecnología que podrían aplicar en proyectos. Eso también sería una referencia para los profesionales, ¿no? La disponibilidad de una base de costos unitarios de la entidad u otras entidades de la zona, revistas especializadas en costos de construcción, es lo que les indicaba, ¿no? Información histórica de costos de operación y mantenimiento que la entidad posee, entre otros. Por lo general, los costos históricos obtenidos corresponden a diferentes fechas, efectivamente, porque eh, puede haber actualización de precios. Peor que en nuestro país, nuestro tipo de cambio es volátil, aumenta, sube, aumenta, sube. Y ustedes saben que cuando aumenta el precio del tipo de cambio, varía todos los insumos que importamos. Entonces, por lo general, los costos históricos obtenidos corresponden a diferentes fechas, por lo que es necesario uniformarlos a una sola fecha, la cual debe ser la del momento inicial del horizonte de evaluación o momento inicial del flujo de costo. Para ello se debe ajustar los costos actualizándolos, por ejemplo, con el índice de precio al por mayor o la variación del tipo de cambio. A ver, estructura de los costos de inversión. Antes de pasar aquí, vamos a ver aquí, este es un ejemplo de costos, ¿de acuerdo? Esto. Se puede visualizar, ¿verdad? Este es un ejemplo de costos. Viene el expediente de obra, ¿no? Obras civiles, módulo 1, módulo 2, en el caso de proyectos de un colegio, módulo 3, siempre con su metraje, sus unidades, su magnitud, unidad de medida, supervisión de obra, especificaciones técnicas, todo muy bien detallado. Así tiene que ser una elaboración de los costos. ¿Ya? Estos son sus componentes y estos son sus subcomponentes: sillas, escritorios, mesas, equipos, ¿de acuerdo? Luego viene el subtotal, gestión del proyecto, también es importante. Vamos a hablarlo más adelante. Y aquí la diferenciación, ¿no? Miren, aquí se pueden visualizar inversión total a precios privados y a precios sociales. A precios privados, miren cuánto es la cantidad. 4 millones, a precios privados, 4.776.555 soles. A comparación a la inversión a precios sociales, ¿cuánto es? 4.045.742. ¿Por qué es menor? Porque aquí se le está descontando los impuestos de ley, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos eso? Con un ratio. Con este ratio, con el coeficiente de correlación. Le llaman sí, coeficiente, que lo da el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Con eh, con sus directivas y en un anexo en el anexo 11, creo, si mal no recuerdo, ahí está estipulado todo los coeficientes que podemos aplicar para realizar los ajustes a precios sociales. Perfecto, esto vendría a ser A. Y en este presupuesto, algunos de ustedes podrán encontrar utilidades, ¿no? O también le pueden agregar el IGB. Cuando vean presupuestos con IGB o utilidades, es porque eso lo va a ejecutar o se va a ejecutar a través de contrata, un externo.
Cuando no tenga, por ejemplo, IGB o cuando no tenga, eh, cuando se visualice que no tenga utilidades un presupuesto, quiere decir que eso está proyectado a ejecutarse por la entidad. Así lo puedo diferenciar en los presupuestos yo. Si me dicen y me traen un presupuesto, ¿cómo lo van a ejecutar este? ¿Tú puedes determinar cómo lo va a ejecutar? Sí, claro. Me voy de frente y veo si es que tiene el componente de utilidades y de IGB, es porque ese presupuesto lo va a ejecutar un externo, una empresa privada o por contrata. Y si no veo eso, es porque lo va a ejecutar la misma institución. Perfecto. Claro, ahí. Estructura de los costos de inversión. Dentro de la estructura de los costos de inversión que usualmente se incluye están la elaboración del expediente técnico, documentos equivalentes. No se olviden, por favor, los documentos equivalentes, que son las especificaciones técnicas o los términos de referencia. ¿De acuerdo? No se olviden de eso. También dentro de la estructura de los costos debe estar la elaboración de los estudios complementarios especializados, ejecución de obras, costos para la continuidad del servicio durante la fase de ejecución, adquisición de terrenos, equipos mobiliarios, vehículos, contratación de servicios, supervisión de estudios, liquidación, gestión del proyecto, estudio de línea base. Existen rubros que no constituyen acciones, pero deben ser incluidos en el costo del proyecto. Se incluyen los siguientes rubros fuera de las acciones. Estos se refieren a los componentes que les indicaba, ¿no? Utilidad es el monto perdido por el contratista por porcentaje del costo directo del presupuesto y que forma parte del movimiento económico general de la empresa. Es decir, digamos, utilidades, lo sirve más las empresas por contrata. Este componente utilidad. ¿De acuerdo? Gastos generales son los gastos que deben efectuar el contratista durante la construcción, derivados de la propia actividad empresarial. Gastos generales, este componente siempre va en los presupuestos. La gestión del proyecto, que fue uno de los componentes que se ha incluido en el marco del Invierte.p, que son los costos de gestión del proyecto. No están vinculados directamente con alguna acción considerada en el proyecto, pero son indispensables. ¿De acuerdo? Y el expediente técnico documento equivalente, que son los documentos para desarrollar un diseño definitivo o estimar la precisión de los costos de inversión de un proyecto. También están las supervisiones, que también es un componente que figura en los presupuestos. Cuando se va a ejecutar por contrata, también le asignan un componente de supervisión, ¿no? Quiere decir que la misma entidad, la municipalidad, va a contratar la supervisión para que pueda supervisar, valga la redundancia, la ejecución que va a realizar el contratista. ¿Me dejo entender? ¿No? Siempre en una ejecución de obra por contrata, la municipalidad tiene que contratar también un supervisor de obra para que dé fe de lo que en realidad todos los componentes y la cantidad de metraje y la calidad de la tecnología que se va a ejecutar de un proyecto esté acorde a lo estipulado en los expedientes técnicos del contrato realizado con la empresa contratista. ¿De acuerdo? Y la liquidación consiste en el proceso de cargo técnico bajo condiciones normativas contractuales y aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar principalmente el costo total de la obra y el saldo económico que puede ser a favor o en contra del contratista o de la entidad. Es decir, el tema de la liquidación es cuando ya el proyecto se ejecutó o la empresa contratista terminó de ejecutar el proyecto. Una vez que termina de ejecutar el proyecto, la municipalidad tiene que liquidar esa obra. ¿Cómo lo liquida? Con sus ingenieros tienen que ir a obra e investigar e inspeccionar cada metro de donde se ha ejecutado la obra y hacer esa comparación en lo estipulado en el expediente técnico que proviene de la contratación de la obra o del contrato y lo que ven en físico. Tiene que guardar relación. No puede deber ni menos ni más que la empresa contratista haya realizado, que no esté estipulado en el contrato. Entonces, esa liquidación lo hace la municipalidad. Con esa verificación, ¿no? Si todo está conforme, la municipalidad liquida ese proyecto. ¿De acuerdo? De lo contrario, pues puede haber saldo a favor o saldo en contra. Costo de operación y mantenimiento. Operación y mantenimiento, entiéndase que para incluir estas inversiones en el flujo de costo del proyecto, se debe identificar cuándo se requerirán reemplazar los activos, programándose de manera que no se interrumpa el servicio
por un desfase. En el caso de la operación y mantenimiento, lo que en el marco del invierte.p se llama como funcionamiento, ¿ya? En el marco del invierte.p, a la operación y mantenimiento se le conoce como funcionamiento. En esta fase, o en este punto, se realizan todos los costos que se va a incurrir después de ejecutar el proyecto. Evidentemente, todos los proyectos que se ejecutan necesitan de un mantenimiento, de una operación y mantenimiento, ¿no? Y en todas las tipologías de proyecto va a diferir en cuántos años. Por ejemplo, en el caso de un proyecto de agua y saneamiento, la operación y mantenimiento se realiza cada 5 años y también se tiene que realizar tu proyección en esos 10 años. En el caso de lo que les indico de agua y alcantarillado, son a 20 años. Es decir, cada 5 años vas a realizar tu proyección que van a realizar una operación y mantenimiento. ¿De acuerdo? Cada 5 años. En el caso de agua y alcantarillado. Hay varios tipos de mantenimiento, por favor. Mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo. Perfecto. Les voy a dejar esa información para que lo lean. Mantenimiento correctivo es el encargado de corregir fallas o averías observadas. Correctivo, algo breve. Preventivo, esa manera de prevenir de que en futuras ocasiones se malogre o se detenga el servicio. ¿De acuerdo? Y garantiza, el mantenimiento preventivo es el que garantiza la fiabilidad de equipos en funcionamiento antes de que pueda producirse un accidente o avería por algún deterioro. Estimación de los costos de operación y mantenimiento y la situación con proyecto. También se realiza, en el caso de operaciones y mantenimiento, se realizan en la situación con proyecto y sin proyecto. ¿De acuerdo? Con proyecto, en este escenario, se estiman todos los costos de operación y mantenimiento en los que se incurrirá una vez ejecutado el proyecto de inversión. ¿De acuerdo? Esto es con proyecto, es decir, durante la fase de funcionamiento, incluidos aquellos de las medidas de reducción de riesgos y mitigación de impactos ambientales. Un claro ejemplo que podemos visualizar es el de servicio de agua para riego. ¿Cuál es el principal requerimiento en la operación y mantenimiento? La mano de obra, materiales y herramientas, gastos administrativos. ¿De acuerdo? En el caso de los proyectos de tipología de servicios de electrificación en el ámbito rural, ¿qué tipo de operación y mantenimiento se debe realizar? De personal, materiales e insumos, repuestos, compras de energía, gastos, etc. Esa es la atención con proyecto. Es decir, con proyecto, inmediatamente cuando escucho con proyecto, es decir que me transporta en un escenario en el cual ya está ejecutado el proyecto. Y también hay en la situación sin proyecto. En la situación sin proyecto se estimarán todos los costos en los que se seguirá incurriendo en la unidad productora y se debe revisar la documentación sobre los costos de operación y mantenimiento históricos en la unidad productora, en el caso de existir. Aquí hay un ejemplo de costos que han considerado costos anuales, ¿no? En un año, ¿cuánto para el personal docente? 33.600 y así. Personal auxiliar, 43.200 y así con ellos. Bien, estimados alumnos, creo que hemos llegado a la final de la sesión del día de hoy. Hemos estado una introducción a lo que es más el tema de información para elaborar el Excel que nos va a permitir elaborar nuestro proyecto de inversión. La siguiente clase vamos a trabajar solamente ya no con presentaciones, sino directamente elaborar una ficha técnica. ¿Ya? Ahí voy a elaborar una ficha técnica estándar, creo. Y esa ficha, para elaborarla, también se va a utilizar el Excel que le he presentado hoy día. Para poder vaciar toda esa información en la ficha técnica estándar, tenemos que realizar nuestro análisis primero en el Excel. ¿De acuerdo? No es como nos las vendieron en su momento, ¿no? Una pequeña fichita nomás llenas aquí y acá. No, pero para que puedas llenar esa ficha, tienes que hacer tu evaluación, tu análisis, tu Excel. Una vez que hagas tu análisis, todas esas proyecciones que él les mostrado preliminarmente hoy, recién ahí puedes vaciar toda esa información, haces tu traslación a tu ficha técnica. Y con eso ya estaríamos culminando tu ficha técnica estándar. ¿De acuerdo? Bien, estimado alumno, si no hay otra consulta o duda, por favor.
Estoy atento a sus consultas, sus dudas. Tito, gracias por la consulta. La próxima clase es lo primero que voy a tratar. Sí, no hay otra consulta entonces. No, gracias a ti, Johnny. Bien, muchas gracias, estimados alumnos. Nos reencontramos en la próxima sesión. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Luis, creo que alguien quería participar. Levantó la mano. Luis. Sí, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Simplemente Luis? para agradecer la oportunidad de participar en este curso tan interesante. Gracias por una invitación de una amiga. Muy, muy buena ¿cómo se llama? Tu charla, profesor. La verdad que me ha encantado y la verdad que no he conocido mucho en lo que es elaborar un proyecto, ¿no? Y ahora entiendo que hay que tener bastante cuidado en varios aspectos, ¿no? Muchísimas No, gracias, profesor, perfecto, y a Luis. todos. No, gracias a ti. Gracias por tu atención y por la predisposición. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Cuídense. Gracias. Hasta luego, cuídense. Muchas gracias, doctor.